a primera vista, podemos ver que el personaje principal de los versículos 23 hasta el 29 es Moisés. No es extraño, queridos hermanos, queridos amigos, no es extraño que el autor de Hebreos, al hablar de los héroes de la fe, como son conocidos, se tomara bastante tiempo en hablar de Abraham, el padre de la fe, y del otro gran hombre que es Moisés. No es extraño. Y debido a la forma en la cual brillan Abraham y Moisés, somos tentados a pasar por alto otros personajes que están entremetidos aquí. Y eso es casi lo que me pasa a mí. Yo tenía en mente desde hace algunas semanas ya que tenía que predicar respecto a Moisés. Y sabía que el texto que me tocaba era relacionado a que rehusó llamarse hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón, perdón. No obstante, viendo que hay un versículo antes, que es el versículo 23, y al principio siendo tentado a dar solo una breve palabra en eso, me di cuenta, hermanos, que era necesario detenerme el día de hoy por completo en el versículo 23. Y es que en el versículo 23, sí, Moisés es el tema, pero no es el tema principal. En el versículo 23, que se lee así, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí no es Moisés la gran figura, sino estos padres que nosotros conocemos sus nombres, no porque el autor de Hebreos nos los da, sino porque la historia del Éxodo nos lo cuenta, quiénes eran los padres de Moisés. Bueno, antes de que iniciemos nuestras exposiciones sobre la vida de Moisés, es menester detenernos en la fe de los padres de Moisés. Pues hermanos, en esto tenemos una gran exhortación para la iglesia. Y ese es mi deseo el día de hoy, ver la fe de los padres de Moisés. Fe por la cual Moisés fue escondido por 3 meses. Vean esto. No habría gran Moisés si no hubiera habido primero unos grandes padres. No hubiera habido una gran fe de Moisés si primero no hubiera habido una gran fe de estos padres. Así que prestemos atención este domingo a estos padres de Moisés y permitamos que el Señor exhorte nuestros corazones. Pero para poder saborear bien el capítulo 11, versículo 23 de nuestro texto, quiero invitarlos a recordar la historia como tal. Así que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a leer capítulo 1 desde el versículo 6 en adelante para recordar lo que estaba pasando y entender verdaderamente por qué el autor de los Hebreos considera este acto de haber escondido a Moisés un gran acto de fe. Dice Éxodo, después de que se dan los nombres de quienes fueron las tribus que entraron en Egipto, dice en el versículo 6 que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y bueno, voy a leer algunas partes, otras solamente las voy a parafrasear por causa del tiempo, pero ustedes pueden seguir prácticamente con sus vistas este tipo de lectura y paráfrasis. Bueno, después se nos dice que los hijos de Israel, el pueblo hebreo empezó a multiplicarse y esto trajo
algo de nervios. Esto trajo algo de nervios al rey. Este rey ya no era el que conocía a José. Se levantó un nuevo rey y no era muy favorable para el pueblo de Israel. Entonces puso a unos hombres para que empezaran a oprimirlos. Vean esto, las tácticas políticas que hoy existen de dejar al pobre en pobreza y ponerle mucho trabajo, tenían ya su base en el mundo antiguo. Porque si el pueblo de Israel, el pueblo se está multiplicando, está creciendo, pero si lo tenemos fastidiado y cansado y trabajando todo el tiempo, ¿cuándo van a pensar en una sublevación? ¿Cuándo van a pensar en rebelarse si lo único que quieren es descansar y su alimento diario? Pues así estaban haciendo el rey de Egipto. Y para ello puso a dos hombres, a Pitón y Ramesés. Estos dos hombres estaban oprimiendo al pueblo elegido. Pero hermanos, como leemos en Hechos, así leemos en Éxodo. Así como la iglesia del Nuevo Testamento, ¿recuerdan cuando había uno que estaba intentando dar latigazos y poner cargas pesadas, llamado Satanás, a través de sus siervos? Pero cuando pasaba eso, tanto más se multiplicaba la iglesia. Así también la iglesia del antiguo pacto, cuanto más era oprimida, más crecían, más multiplicaban. Y en vez de dejar de ser menos personas, el pueblo seguía creciendo en cantidad. Y entonces habló, versículo 15, el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ayer en el devocional preguntaba, ¿por qué a los niños los querían matar y a las niñas no? Bueno, hermanos, porque la preocupación del rey es la sublevación. Y sí, los hombres y las mujeres somos diferentes. Tenemos diferente masa muscular, tenemos diferente forma de pensar. Somos diestros para diferentes cosas y los hombres son los que suelen hacer las guerras. Entonces, la razón por la cual querían eliminar a los varones es para que no hubiera tanto reproducción como tampoco hubiera sublevación. Mientras menos hombres, más posible es tener a un pueblo sometido. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Pero ¿qué creen? Estas parteras temían a Dios más que al rey. Y podríamos entonces parar el sermón de Hebreos capítulo 11 versículo 23 y hablar de estas dos mujeres que prefirieron desobedecer al rey para obedecer al Rey de Reyes. Y ellas guardaron la vida de estos bebés, considerando la vida de estos como santa. Déjenme hacer un paréntesis antes de continuar y decir, mis hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. El aborto siempre ha existido. El aborto con fines políticos siempre ha existido. Y hoy en día han hecho creer a las mujeres, los medios sociales y los activistas, que la razón por la cual ellos desean el aborto es por el bien de la mujer. Mentiras, falsedad. La razón por la cual nuestra sociedad, la razón por la cual en Estados Unidos es financiado con dinero del gobierno los centros de aborto y en nuestro país ha empezado y continuará expandiéndose, la razón de eso es por intereses políticos. No es por el bien de la mujer, es por intereses políticos. No hay nada nuevo debajo del sol. Me pregunto si la iglesia imitará la fe de estas mujeres, de Cifra y Fua.
que buscará evitar y buscará hablar en contra de estos asesinatos, de estos actos impíos, de esta forma de tratar vidas humanas. Apenas el viernes fuimos a la revisión de nuestro bebé y es un deleite cada que uno ve esas imágenes. Y era impresionante. La cosita mide como 7 centímetros y su cerebro ya estaba formado, su nariz ya se podía ver, sus deditos se podían distinguir. Y yo le decía al doctor, por esta razón no les enseñan a las mujeres que abortan lo que están abortando. Porque es doloroso, es algo inimaginable ver ese ser, esa vida y decidir matarlo. Oh, mis hermanos, es necesario hablar en contra de esto. Es necesario proclamar las atrocidades que hacen los gobiernos por cuestiones de intereses. Es necesario hablar en contra de este pensamiento diabólico que es el aborto. Y quiera Dios que ninguna mujer que está aquí piense en cometer eso. Si alguien lo ha cometido, puede tener perdón de ese gran pecado en Jesucristo. Hay perdón para ella. Hay perdón para aquel que promovió ese aborto. Pero lejos esté que entre nosotros, ni los cristianos, ni las familias de aquellos que son cristianos, piensen en algún momento en tal atrocidad. Mis hermanos, que seamos como estas mujeres, como Cifra y Fua, que prefirieron obedecer al rey antes. Hermanos, el mundo nos infecta más de lo que solemos pensar. Y algunos no piensan en el aborto, pero ven a los hijos como un estorbo. O piensan que tantos o tantos hijos son incorrectos. El mundo nos infecta. Pero regresemos a Éxodo, a estas mujeres, a la narración. El rey de Egipto se enoja porque el pueblo se sigue multiplicando. Y entonces ellas dan una razón. Bueno, es que las mujeres hebreas son muy buenas para dar a luz. Algunos creen que aquí hubo una mentira de las parteras. Yo realmente no creo que hubo mentira. Yo creo que estaban diciendo una verdad y al mismo tiempo ellas quizá caminaban lento. ¿Sí? Ay, es que van a ser el bebé y quizá hubo ahí una sagacidad de parte de ellas, pero yo creo que esto es verdad, que las mujeres hebreas eran buenas para parir. Entonces, el rey hace algo. Dice que Faraón, versículo 22, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. O sea, dijo, pónganse como policías en contra de los hebreos. Apenas vean que una está ya panzoncita, estén echando el ojo para ver qué es lo que nace. Y si es niño, agárrenlo y échenlo al río. ¿Pueden imaginar esto, hermanos? Hubo un varón de la familia de Leví, capítulo 2, versículo 1. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, lo que nos cuenta el libro de Hebreos. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
Y una hermana suya se puso de lejos, Miriam, seguramente es de la que está hablando. Y entonces pasa algo, hermanos, que aquí es donde uno se debe sorprender de la providencia de Dios. Hermanos, Dios aquí está contándonos algo un tanto gracioso, porque está ahí la niña viendo al bebecito que va en la arquita esta, y entonces ve que viene que está bañándose la hija del faraón ahí, y manda a una de sus siervas, mira, ve a ver qué hay ahí. Y entonces ella lo agarra y Miriam se acerca y dice, el bebé seguro necesita que lo cuiden, ¿verdad? Sí, yo te puedo conseguir a alguien que lo amamante y que te lo cuide todos estos años mientras el bebé está listo. Y entonces dice que la mujer accede, esta hija del rey, y entonces se lo da a Miriam para que Jocabed lo cuide. Ahora, esto es lo interesante. Y le paga por eso. Dice, hazlo y yo te lo pagaré. He aquí Dios burlándose de el rey de Egipto. Mira, ahora de tus finanzas estoy levantando al hombre que va a destruirte. Esta es la historia que se nos está narrando en Hebreos 11:23, mis hermanos. Habiendo entonces recordado esta historia, pongamos atención a las palabras de Hebreos 11:23, pues dice que por la fe sus padres guardaron 3 meses a Moisés. Ahora, esto de que lo guardaron 3 meses debe entenderse en el contexto que estamos platicando, hermanos. Debemos poner quizá algo parecido a lo que ocurría en los tiempos de Hitler, cuando alguno escondía a judíos en su casa para que no los mataran. Pero entonces lo que estaban haciendo los padres de Moisés era arriesgar su vida y la vida de su familia y la vida obviamente del bebé, que ya estaba en riesgo de por sí, pero era arriesgar su vida, su seguridad, su tranquilidad, con tal de que el bebé Moisés pudiera crecer y salvar su vida, pudiera desarrollarse, pudiera llegar completamente. Entonces, imagínense, hermanos, yo no creo que Jocabed y Amram, los padres de Moisés, vivieron estos días en paz y tranquilidad. Dice que ellos temían al rey en cierta parte, aunque temían más a Dios, pero tenían temor. Entonces imagínense, una vez que ya la pancita de Miriam se manifestaba y entonces pasaba algún egipcio y echaban ojos y decían, hey, estar atenta a esta, que no se nos escape. Y quizá ella intentaba cambiar su tráfico del día, ¿sí? Iba al río por diferentes caminos, quizá para despistar y demás. Y una vez que nace el bebé, yo no me imagino cómo fue ese parto en medio de esos gritos y quizá pasando gente por ahí. Y ella quizá aguantando solamente para que el bebé no fuera revisado. E imagínense esos 3 meses. Ustedes saben lo chillón que son los bebés, ¿sí? Y imagínense ese tiempo cuando estaba ahí el bebecito y ella lo estaba amamantando y empezaba a llorar y ella quizá angustiada, no, calma, tienes que calmar, tu vida está en riesgo, bebé, tranquilo. Y esto fue un tiempo de angustia. Mis hermanos, esto debe recordarnos algo. En este mundo tendréis aflicción. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y así es como estaban los padres de Moisés, teniendo aflicción en este mundo, pero confiando, porque sabían que su Dios era poderoso para vencer al hombre más poderoso de sus días, el rey de Egipto. Ahora, se nos dan 2 razones por las cuales ellos protegieron al bebé. ¿Cuál es la razón principal? Dice el texto. Leamos Hebreos 11:23.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Y aquí algunos entonces se confunden o dicen que no fui yo porque yo no estaba hermoso. Y si no, no me hubieran guardado Jocabed y Amram. Yo creo que el texto nada tiene que ver con si el bebé era bonito o no. Y como ustedes saben, mi postura casi teológica, que no creo que hay bebés que nacen bonitos. Para mí todos salen interesantes. Así dejémosle. Así que yo no creo que el texto está diciendo que lo vieron muy tierno. ¿Quién no ve tierno a su hijo? Más bien, hay una parte, abran sus Biblias en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 20, donde se nos está contando el mismo evento cuando Esteban está predicando delante de todo el pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 20 menciona a Moisés. Escuchen, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Es la misma palabra griega que se usa en Hebreos 11:23 para decir que lo vieron hermoso, lo vieron lindo, lo vieron bonito. Es la misma palabra, pero vean lo que dice aquí. En aquel mismo tiempo nació Moisés y no sus padres, sino Dios lo vio agradable. O sea que la razón por la cual Jocabed y Amram guardaron a el bebé Moisés es al menos por 3 razones, mis hermanos. En primer lugar, porque era su hijo y querían guardarlo y querían protegerlo. En segundo lugar, porque ellos de alguna manera sabían que Moisés había sido elegido por Dios para llevar a cabo aquella promesa de liberación que Dios había dado a Abraham, que después de 400 años de cautiverio habría una liberación. Y en tercer lugar, entonces, no solo por obediencia a Dios a la luz de esa profecía, sino por el bien del pueblo, porque sabían que él era el que estaba llamado. Ahora, si ustedes me preguntan, hermano, ¿y en qué parte de la escritura viene eso? Yo les tengo que decir que no hay una parte. Hay mucha revelación que nosotros no tenemos, simplemente no se nos dio. Pero podemos inferir que eso es lo que la palabra hermoso o agradable significa a la luz de Hechos 7:20. De hecho, hermanos, deben saber que el pueblo de Israel vivía con esta expectativa. ¿Será este? Desde la misma Eva. Que el nombre de Eva, el primer nombre de Eva fue varona, porque del varón fue tomada. El segundo nombre es Eva porque será madre de todos los vivientes. Y uno puede tomar ese significado meramente terrenal o terrenal y al mismo tiempo ver su significado espiritual, porque de Eva vendría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eva sería la madre en última instancia de aquella simiente que daría vida. Por eso Eva es la madre de todos los vivientes. Eva es tu madre, querido hermano, en el sentido espiritual de que por su simiente nosotros hemos sido salvados a través de Jesucristo. Caín, Eva luego puso a su hijo Caín, lo que significa este es o he aquí, hablando de el elegido. Y cuando muere después uno de sus hijos lo llama Set, diciendo el sustituto. Quizá este es el que llevará a cabo la obra. ¿Qué tal con el nombre de Noé? Dice en Génesis lo siguiente: vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos librará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, el pueblo de Israel vivía esperando el cumplimiento de la promesa de aquel libertador que traería paz al pueblo de Israel.
Y yo creo, estoy convencido, que de alguna manera Jocabed y Amram fueron informados de que el niño, era el elegido de Dios. Y por eso lo guardaron. Hermanos, si ellos hubieran temido más a Faraón, hubieran entregado a el hijo a la muerte y hubieran pecado de tres maneras. Hubieran pecado, en primer lugar, al participar en la muerte de su propio hijo. En segundo lugar, hubieran pecado al desobedecer a Dios, al haberles dado una señal tan clara de que Moisés era el elegido. Y en tercer lugar, al estorbar el propósito de Dios de traer liberación al pueblo. Por eso es que ellos lo guardaron por fe. Nuevamente entonces estamos viendo que la fe es más que un acto intelectual. La fe es la convicción en el corazón de las verdades que Dios ha revelado y que tiene una actuación que se revela. Mi hermano, una vez más estamos en el libro de Hebreos diciendo lo que Santiago dice también. Muéstrame por fe por tus obras. Muéstrame por fe por tu hablar y yo te mostraré la fe por las obras. ¿Es tu fe evidente? ¿Es tu fe palpable? Pero hay otra razón por la cual no lo entregaron. Dice que no solo le vieron hermoso, sino porque no temieron el decreto de el rey. Como he dicho, esto no quiere decir que ellos no tenían miedo. Hermanos, ser valiente no es necesariamente la ausencia de temor. Niños, entiendan eso. Ser valiente no es necesariamente la ausencia de temor. Es más bien hacer lo correcto, incluso cuando hay temor. Esa es la virtud de la valentía. La valentía no es atreverse a hacer algo simplemente, sino es atreverse a hacer algo bueno por el bien de los demás, incluso cuando las piernas por debajo tiemblan. ¿Cuáles pudieron haber sido los temores de Jocabed y Amram? Que mataran a su hijo, que los mataran a ellos, o que incluso sus otros hijos se vieran involucrados en esto. Pero ellos prefirieron sobrellevar el temor y actuar incluso cuando estaban temerosos. Esta es la mejor medicina para nuestros temores y ansiedades, mis hermanos. 1, saber que Dios está en control de todo. 2, estar convencidos de lo que es la voluntad de Dios, porque si estamos convencidos de lo que es la voluntad de Dios, incluso cuando las piernitas nos tiemblen, vamos a poder actuar en conformidad. Esto es lo que creo que el texto significa. Ahora, déjenme aplicar este texto en los 20 minutos que me sobran. 3 aplicaciones que quisiera hacer. En primer lugar, la fe de los padres suele ser un medio para traer salvación en el hogar. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo exactamente le dejaron a Jocabed, a su hijo. Algunos calculan que puede ser desde 5 años hasta 12 años. No sabemos con certeza, pero fueron algunos años. Y en esos años, los padres de Moisés obraron de tal manera que cuando su hijo creció,
no se olvidó de la palabra de Dios. ¿Recuerdas ese proverbio? Enseña al niño en sus caminos, en los caminos de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. He aquí la manifestación. De hecho, hay algo interesante. Si todavía tienen sus Biblias abiertas en Hebreos 11, quiero que vean aquí algo que yo creo que el apóstol está haciendo intencional. Vean, dice que por la fe, versículo 23, cuando nació Moisés lo escondieron por 3 meses porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora vean el versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo ¿qué? La ira del rey. Yo creo que el autor de Hebreos está haciendo un paralelo, una demostración. Miren, la misma fe, el mismo valor que había en los padres de Moisés, fue el mismo valor que se demostró en el mismo Moisés. Por la fe Moisés, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió pasar maltratos y vituperios con el pueblo. Y no temió la ira del rey. ¿Por qué? Porque tuvo unos padres que instalaron su fe y su pasión por el reino de Dios de tal manera que cuando éste había crecido, él no olvidaba quién era. Es por eso que ocurre el incidente que cuando viene el egipcio y estaba maltratando a un israelita, él lo agarra y lo mata. Porque él sabía que ese era su papel, el ser libertador. Es por eso que huye en el tiempo de que sus hermanos no lo reconocen y los ve pelear y dice, ¿por qué pelea? ¿Qué? ¿También nos vas a tratar así? Y entonces tiene un problema de identidad por un tiempo, y es que huye porque él sabía que era el libertador, pero no entendía todavía la forma en la cual Dios iba a obrar en él. Todavía necesitaba un entrenamiento de 40 años antes de poder llegar a ser líder de este grandísimo pueblo. Es cierto, Dios puede usar a un joven para su reino que venga de la pandilla a la iglesia, así. Pero es verdad que vemos en la Biblia que Dios se complace en usar familias para traer a sus elegidos a la salvación. Es cierto, queridos hermanos y hermanas, la salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos, pero debemos vivir delante de ellos de tal manera que ellos puedan ver que una cosa en esta vida nos apasionaba. Y no eran los carros. Y no eran las casas. Y no eran los negocios. Y no era el fútbol. Y no era este hobby o este trabajo o esto otro. Que había una cosa que nos apasionaba. Y este es el reino de Dios. Todos los padres que están criando a niños menores de 12 años, si hoy te quitaran a tus hijos, ¿podrías estar en paz de que has hecho tu trabajo, de haber instalado en ellos, haber inculcado en ellos fe, amor y esperanza por el Trino Dios? ¿Cómo estás viviendo en tu hogar? ¿Qué es lo que tus hijos ven? ¿Pasión por su gloria? ¿O pasión por un montón de otras cosas? Pero no por la gloria de Dios. No se equivoquen, mis hermanos. No estoy diciendo que entonces lo único que tienes que hacer de mañana en adelante es ponerle todo el tiempo canciones de cristianas y ponerlo a leer la Biblia todo el día. Olvídate del piano, olvídate del latín, olvídate del español, de la gramática. Vas a solamente leer. No estoy diciendo eso. Todavía hay que llevarlos al deporte. Todavía hay que prepararles buena comida. Todavía hay que distraerlos e incluso
dejarles ver esa buena película. Pero hay una cosa que debe estar también presente, que en medio de toda nuestra vocación diaria, ellos deben estar conscientes que el reino de Dios nos interesa. Hermano, hoy veíamos en el estudio la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Eso es algo evidente en nuestras vidas, queridos hermanos. Queremos que el reino de Dios venga. Hoy yo les animo a todos aquellos que tienen niños menores de 12 años. Hermanos, este texto me ha exhortado a mí, me ha hecho revisar cosas en mi propia vida y sé que tengo que corregir cosas en mi propia casa, pero si algo quiero que al final de mis días ocurra, no es ni siquiera que, le gustaba mucho esto, le gustaba mucho esto otro. No, él quería el reino de Dios. Y yo les animo a que examinen cómo está en su vida, cómo está su caminar, para que si algo va a decir su epitafio, las últimas palabras al final de sus días sea: este buscó el reino de Dios. Ahora, ¿qué de aquellos que tienen hijos mayores de 12 años? Hermanos, si todavía los tienen en casa, todavía tienen oportunidad. Si esos muchachos se quieren ir al infierno, como dijo Spurgeon, que al menos se vayan con las rodillas sangrando, porque ustedes les rogaron: arrepentíos, predica el evangelio y vive en conformidad a este, para que tus manos estén limpias de su sangre si ellos deciden caminar al infierno. Niños, jóvenes, déjenme hacer una pausa y decirles: yo sé que tienen padres muy imperfectos. Yo sé que tienen padres que han fallado, que quizá no han dado el mejor testimonio. Es más, incluso quizá ahora mismo están teniendo problemas matrimoniales y ustedes son conscientes de eso y han fallado y ustedes lo ven. Y saben que tienen pecados que están practicando y demás. Bueno, Dios quiera tratar con esta palabra en los corazones de sus padres, pero déjenme les digo algo: no se podrán excusar aquel día. Sus padres serán juzgados por eso, pero aquel día no podrán ser excusables por los pecados de sus padres. Ustedes han escuchado el evangelio y tendrán que presentar cuentas delante de Dios si decidieron rechazarlo. Si dicen: no, Señor, es que mis padres dieron muy mal testimonio. Él podrá decir: sí, pero yo te di a un hombre por ahí, a otro por allá que te predicó el evangelio y tú quisiste no creer. No te excuses en los pecados de tus padres. Tú eres responsable. Si ahora has escuchado el evangelio, ¿escuchan esto, niños? ¿Escuchan esto, jóvenes? Si no os arrepentís, vosotros también pereceréis. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que no tienen hijos, ya sea matrimonios que Dios no ha querido bendecir con hijos hasta el momento, o solteros, o hermanos que simplemente Dios no los bendijo en su vida en esta manera y demás, y los bendijo de otra forma. También tengo una palabra para ustedes. Mis hermanos, a aquellos que están a su alrededor, les están dejando una huella de que es su deseo el reino de Cristo. ¿Qué hay en tu boca? Dime qué hablas con tus amigos. Dime qué es lo que todos saben que te apasiona con esos amigos, con ese profesor, con ese jefe. ¿Qué saben de ti? Ese peluquero que te atiende, ¿qué sabe qué es lo que te apasiona? ¿Qué hay en tu boca? ¿Qué conocen los que están a tu alrededor? ¿Solo quejas de las dificultades de este mundo? ¿Quejas de la situación de la iglesia de este mundo? Partido
última mundial, en lo que vayamos, olimpiadas. ¿Qué es lo que la gente identifica en tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Pueden ver que el reino de Dios es lo que te apasiona? Quiera Dios que dejes marcado en otros esta fe que los padres de Moisés dejaron en él. En segundo lugar, quiero animar con esto a la iglesia del Señor. Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Leía esta mañana el comentario de William Perkins, que es llamado el padre del puritanismo. Y él, al comentar sobre Hebreos 11:23, hace una pregunta interesante. ¿Por qué Dios no puso una legión de ángeles alrededor de Moisés en lugar de haber puesto a Jocabed y a Amram? ¿Por qué? ¿Por qué no puso una legión de ángeles? Hermanos, nosotros no sabemos si los 3 meses fue mucho o hubieran podido haber hecho un esfuercito más por otros 2 o 3 más. No sabemos cuántos errores cometieron. No sabemos cuántas veces fallaron y estuvieron a puntito de que los cacharan. Pero esto es algo que debemos entender, es que Dios se complace en usar gente ordinaria para avanzar su reino. Sí, estos 2 padres, quizá jóvenes, quizá torpes, fueron usados por Dios para criar a un hombre que sería grandemente usado para el reino de Dios. Yo les platicaba de la biografía de Charles Spurgeon, que usó a un diácono, que esa vez no llegó el pastor y el diácono no estaba preparado y simplemente se levantó, habló un texto y llamó a Spurgeon y lo usó para traer a este hombre. Mis hermanos, yo les animo a que en la manera en la que puedan participen en su iglesia sirviéndola y predicando el evangelio en los diferentes ministerios, pero todos aquellos que por causas legítimas son estorbados, sepan que en el lugar que están pueden avanzar el reino de Dios, siendo padres fieles. Jocabed y Amram fueron puestos en el libro de la fe porque hicieron lo que tenían que hacer. Él llevar comida para alimentar a su esposa, ella trabajar y estar en las labores del día y enseñarles la palabra y ser fiel en estas pocas cosas. Pero es que el que es fiel en poco será puesto en mucho, y grande será aquel hombre que considere todos los mandamientos de Dios grandes. Tú dirás, pero ¿cuánto hago siendo fiel, siendo un miembro saludable en mi iglesia? ¿Cuánto avanzo el reino de Dios? Yo no soy ese misionero. No sabemos cómo esto está impactando en tu familia, en tus vecinos, en aquellos que saben que no vas a ceder un domingo más por tener un poco más de comisión. Estas pequeñas acciones suelen ser la forma en la cual Dios avanza su poderoso e inquebrantable reino. Piensa, hermano, en tu día a día. Piensa en cómo un trato delicado con tus hijos, hermana, un trato delicado y cuidadoso de tu esposo, una vocación de marido responsable, de sacerdote en el hogar, de un trabajador fiel y de un testimonio creíble ante los demás, puede ser un arma para avanzar el reino de Dios. Ya lo hemos dicho tantas veces, pero lo solemos olvidar. El reino de Dios se avanza por todo cristiano que ha sido llamado. Y esto aplica no solo a tu día a día, sino aplica en la misma iglesia. Los pastores tienen un lugar en la iglesia, en el ministrar, en el exhortar y en el llevar procesos disciplinarios y demás. Pero no olviden, hermanos, que Dios puso a los pastores, según Efesios 4, para la edificación de los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio.
si no me equivoco, hay 17 frases en la Biblia que se llaman los unos a los otros. Y las voy a buscar y las voy a mandar al chat de la iglesia para que los lean durante la semana. Los unos a los otros. No, esas 17 frases no son los pastores a los miembros. Es los unos a los otros. Saludaos con ósculo santo los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Llevad la carga los unos de los otros. 17 imperativos que se nos dan de los unos a los otros. Hermanos, avanzamos el reino de Dios muchas veces a través de poder contactar y consolar y llamar a algún hermano que sabemos que está en necesidad. Avanzamos el reino cuando participamos de las necesidades de la iglesia. Así avanzamos el reino de Dios. Sí, esa Blanca que echó esa mujer pobre avanzó el reino de Dios por poco que fuera, porque esta es la forma en la que Dios trabaja con hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Cobren ánimo y cumplan su vocación, queridos hermanos. Y por último, última aplicación. ¿Es precioso Cristo para ti? No podemos ignorar la imagen de Cristo en la vida de Moisés. Moisés tuvo una vida en donde nació y corría peligro. Fue rechazado por sus hermanos. Vino a ser libertador y el pueblo al principio no lo quiso. Pero al final trajo liberación. ¿Cuántos paralelos hay entre Moisés y la vida de Jesús? Él también desde que nació se puso un edicto de mandar a matar a todos los bebés. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él venía a libertar y lo rechazaron. Malinterpretaron su llamado como el de Moisés mismo. ¿Es precioso Jesús para ti? ¿Es el libertador Jesús precioso para ti? Piensa en esta imagen. Piensa en Jesús como lo revelan los evangelios, colgado en esa cruz, su rostro hinchado, sangrando, su corona de espinas, sus manos con los clavos, su piel destrozada. Y dime si encuentras belleza y hermosura en ese cuadro, en esa imagen. Niños, ¿encuentran hermosura en esa imagen? ¿Encuentran belleza en ese cuadro? Muchos no. Para algunos tal cuadro parece incluso obsceno o que no tiene valor. Pero mis hermanos, para nosotros, los que creemos, dice Pedro, Él es precioso. Sí, para nosotros ese cuadro, esa imagen, esa revelación que nos da los evangelios del Cristo crucificado, del Cristo agonizante, pero del Cristo que también resucitó, es la hermosura, es la belleza misma, porque sabemos que esos clavos fue para nosotros. Sabemos que esa corona de espina fue por nosotros. Sabemos que esos clamores donde gritaba respecto a la ira del Padre, que su alma estaba a punto de quebrarse por la ira que el mismo Padre derramaba. En esos gemidos que pueden molestar a algunos cuando Él estaba en la cruz. Padre, Elohim, Elohim,
lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me abandonas? En esas palabras encontramos hermosura, porque fue por nosotros, fue para nosotros. ¿Encuentras esa hermosura en Jesús? ¿O esa es simplemente una historia para ti que es posible ignorar? Porque Pedro dice que para nosotros los que creemos, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Es Cristo bello para ti? ¿Sabías que de eso depende la eternidad de tu alma? Oh, maravillosa cruz. Queridos hermanos, yo sé que ustedes ven a Jesús hermoso, así como los padres de Moisés lo vieron hermoso. Y ahora nos acercamos a la cena. Y al participar de la cena, ve lo hermoso, hermano. No te distraigas con quien va adelante, no te distraigas incluso haciendo un chiste al que va atrás. Ven a la Santa Cena y ven concentrado para contemplar la hermosura. Que el cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados y su sangre derramada para la redención de nuestros pecados. Yo sé que Cristo para ti es hermoso. Pero hermano, también sé que en ocasiones el brillo y la hermosura de Jesús se nos empieza a borrar del panorama. Yo sé que a veces nos pasa lo que la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, que a veces nuestro amor se enfría. Yo sé que a veces nos pasa lo de estos hebreos, a los que escribe el apóstol, que antes habían estado dispuestos a ofrecer sus bienes, a sacrificar, a hacer algo para el reino de Dios, a educar a sus hijos con esfuerzo, con esmero, a ser miembros saludables de la iglesia. Pero ahora la hermosura de Cristo estaba menguando y decían: ya no, voy a dar vuelta atrás. Es lo que les está diciendo. Vuelvan a ver hermoso a Jesús. María vio precioso a Jesús y arriesgó su vida por Él. Esa mujer con el frasco de alabastro vio tan precioso a Jesús que decidió gastar por Él. Pedro vio precioso a Jesús y se fue hasta la misma muerte. Juan fue despatriado. Atanasio padeció 5 exilios. Macrina decidió servir a su familia para siempre e incluso servir a sus esclavos y tratarlos de forma honrada, solo para avanzar el reino de Dios. Porque Él, Cristo, era hermoso. Mi hermano, ¿sigue siendo Cristo hermoso para ti? No me digas con tu boca. Dime con tu caminar. Dime con tu devoción privada. Dime en tu forma de actuar en tu familia. Dime por tu forma de obrar en tus responsabilidades, escuela, trabajo, etc. Dime en tu forma en la que tratas la iglesia de Cristo y a tus hermanos. Y entonces sabremos si Cristo es precioso para ti. ¿Cómo manifiestas que Cristo es la perla de gran precio? El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Qué hay de ti, querido hermano? ¿Cómo demuestras que Cristo es lo más precioso y valioso para ti? ¿Hay alguna manera en la que estás luchando con el pecado que estás demostrando que Cristo es más precioso para ti? ¿Hay alguna comodidad que constantemente estás reteniendo o siendo consciente de ella
para demostrar que Cristo es precioso para ti? ¿Cómo demuestras, mi hermano, que Cristo es bello? Porque lo es. Quiera el Señor a través de su palabra volverlo a hacer bello ante nuestros ojos y que podamos imitar la fe de estos padres de Moisés, Jocabed y Amram, que por la fe escondieron a su hijo Moisés porque lo vieron hermoso, valioso, útil para el reino de Dios. Y no temieron la ira del rey. Quiera Dios que los que están aquí y conocen a Cristo lo vean tan precioso que decidan vivir con riesgo en esta vida, que decidan vivir trabajando en esta vida para el reino de Dios, no temiendo la ira del rey. Y que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia de Cristo. Oremos. Padre,